Bienvenido a la tercera y última parte de esta conversación inédita con nuestro querido padre Francisco Sastoque. Y sinceramente creo que después de recorrer los dos primeros episodios, muchos de nosotros hemos podido comprender un poco mejor no solamente quién fue el padre Francisco, sino también la manera tan misteriosa en que Dios fue conduciendo cada etapa de su vida. En el primer episodio, pues vimos sus orígenes, su infancia, su familia, su vocación y aquellos primeros caminos por los que el Señor lo comenzó a formar desde muy temprano. En el segundo episodio vimos y acompañamos esa llegada que él tuvo al llano de Colombia, sus encuentros con Monseñor Garavito y Monseñor Alfonso Cabeza, su llegada a Restrepo, su cercanía con Roque, su encuentro con Linito y aquellos primeros momentos en los que las actas comenzaron a llegar a sus manos. Pero en esta tercera parte, la conversación entra en una profundidad todavía mayor, porque aquí el Padre Francisco ya no solamente comparte acontecimientos y recuerdos históricos. Aquí comienza a abrirse también algo mucho más íntimo, la manera en que fue comprendiendo interiormente muchas de las experiencias que había vivido a lo largo de los años. Y sinceramente creo que esta parte tiene una fuerza muy especial, porque vamos a escuchar a un hombre profundamente formado intelectual y teológicamente hablar de una espiritualidad con una humildad verdaderamente conmovedora sobre esa manera en que Dios fue preparándolo silenciosamente durante muchos años para misiones que él mismo jamás habría imaginado. En este episodio el Padre Francisco compartirá experiencias profundamente personales, momentos de oración, vivencias espirituales, reflexiones nacidas después de muchos años de contemplación y discernimiento, y también relatos que ayudan a comprender cómo fue descubriendo poco a poco la dimensión mucho más profunda de todo aquello que hasta ahora nos ha venido narrando. Aquí aparecerán recuerdos tan impactantes como su experiencia en Bolonia, el encuentro con el texto de Isaías 43 que marcó profundamente su vida, su lectura de las primeras actas y aquella frase tan impresionante que él mismo comparte, que Dios no le permitió detenerse demasiado a analizar, sino que simplemente lo fue conduciendo paso a paso. Y quizá justamente ahí se encuentra una de las enseñanzas más hermosas de toda esta conversación, porque mientras más profundamente escuchamos al Padre Francisco, más evidente se vuelve algo muy sencillo. Dios suele escribir sus obras más grandes a través de instrumentos profundamente humildes. Por eso nuevamente quiero invitarte a escuchar este último episodio con recogimiento, con oración y sobre todo con el corazón completamente abierto. Porque sinceramente creo que muchas personas no solamente encontrarán aquí recuerdos importantes de nuestra historia espiritual, sino también enseñanzas profundamente valiosas para la propia vida interior. Gracias por seguir aquí y gracias también por acompañarnos hasta esta última parte de esta conversación tan especial con nuestro querido Padre Francisco Sastoque. Sí. Luego, un día esos, de la primera semana o segunda semana, llegaron unas niñas ahí todas disfrazadas como de cristianas o de monjitas, no sé cómo era que estaban disfrazadas ahí. Entonces supe que eran de las hijas de la Madre de Dios. Y había escuchado algo de la Madre Isabel, ¿cómo es María Isabel? Sí. Me llamaba y no me llamaba la atención. Bueno, entonces me saludaron todas atentas, niñas muy queridas. Me dijeron que estaban en el noviciado. Y dije, están haciendo un noviciado. Yo no sabía que existía ese grupito de monjas, menos todavía. Entonces ya había ya que estaban entretenidas otras dos. Una carta, dije, ¿esto qué es lo que están haciendo? Entonces me acerqué. Se pararon, me dejaron ver. Dijo, ¿qué es?
que tenemos que mandar esta carta para pedir la autorización, no sé qué cosa por allá, a la congregación de religiosos en Roma. Y mucha vez no tenían ni idea, ni redacción, ni puntuación, ni ortografía, ni palabra, nada. Esto era un mazacote ahí que no sería un carajo, ¿sí? A mí me dio un pesar con esas niñas. Yo venía de Roma, donde ya tenía algún vínculo con ciertas personas allá. Entonces, y muchas yo me ofrezco a colaborarles. Pero me puse a mirar, le dije, pero usted habla aquí unos estatutos. ¿Cuáles son los estatutos? Y son unas actas. No, pues tráigamelas para yo mirarlas con ellos. Yo les colaboro ahí para organizar eso. Al día siguiente me trajeron como unas 600 actas, una cajada. Y estaba en la que es. Ah, ¿Y ¿qué fue es la eso? primera vez que tenía en sus manos actas? Y me la Wow. mandan todas así. Un peso pesaba. Y casi no podían las dos monjitas ahí, las dos niñas cargando eso. Y esto, ¿qué es lo que me traen aquí? Y dije, bueno, vamos a leerlas. Me las leí en 2 semanas. Yo sí las leí rápido. Wow. Me las leí en 2 semanas. Y lo primero que, bueno, como ahí yo alguna vez decía, Dios me mandó allí de tal manera que yo no pudiera pensar. Cuando uno va a entrarse a una piscina y la piscina está fría, uno pone el pie primero, ¿cierto? Los dedos y Claro, se da cuenta cómo está. Y ahí pues se manda y estuvo, ya sabe uno que está frío y estuvo, ¿no? claro. Entonces uno hace eso. Pues Dios no me permitió siquiera que tocara con los pies eso, sino que me empujó de una. Y de una me puso a leer 600 actas o más. ¿Se puede imaginar? Así me llevó Dios a eso. Si Él me pone a pensar, yo no estoy aquí, Claro, yo no estoy aquí, claro. ¿sí? Él no me puso, no me dejó pensar, mejor dicho, no me dejó pensar, ni analizar nada. Y eso pudo haber sido como una gracia impresionante porque, padre, usted sabe que yo grabo las actas. Yo no he llegado a las 600 todavía. O sea, yo no he hecho un tercio. No he llegado a las 600 todavía. Yo solamente ahí encerrado en Recepo, leyéndolas a toda velocidad. No, Impresionante. no vi ningún error en las actas teológico. Y, pero Impresionante. ¿cómo es que este tipo que dice que es abogado puede escribir esto de teología? Yo no entiendo eso. No hay ninguna contradicción. Impresionante. Sí, habla de virginidad y esas cosas, sí, claro. No es que sea malo, simplemente que hay que comprenderlo, ¿sí? Mm. Es lo único, no más, ese es el único problema que había. Es que es increíble para todo un antecedente teológico. Ese era para mí una de las preguntas de cajón que le tenía, que usted me las está contestando sin preguntarle, porque yo decía impresionante cómo, pues primero son demasiados contenidos, bastante, y es una sabiduría impresionante contenida en eso. A mí me impacta muchísimo, me impacta mucho. O sea, yo he visto otras revelaciones y probablemente usted ha visto mucho más, pero no tienen una riqueza tan profunda como esta. O sea, en tantas actas. A mí sí, o sea, aquí le estoy hablando como empírico de Dios, ¿no? Pero, por ejemplo, vi una de las cartas encíclicas donde el Papa Francisco mencionó, pues, ciertas tendencias que provocaron cismas en la historia de la iglesia. Y él menciona apenas unas dos o tres que crearon cismas fuertes como problemas. Y yo me pongo a pensar y yo digo, pero solo aquí en las actas hay no sé cuántas tendencias que son anticristianas que se nos pide que tengamos, que estemos alertas. O sea, es impresionante. Yo estoy sorprendido, sinceramente,
de tanta riqueza y luego esa es otra de las cosas que me impresiona de las actas. Pueden ser muy profundas, pero también son muy actuales. O sea, la manera en cómo están abordadas, pues no necesito ser tan teólogo como para poder entender. Pues, no voy a decir que lo entiendo todo, pero sí es muy al alcance de un entendimiento sencillo. A mí me impacta, padre, la verdad. Pues voy a decir una barbaridad. Voy a decir una barbaridad, pero creo que eso es cierto. La gente sencilla, ¿sí? Los sencillos, los humildes, nunca son herejes. Porque ellos sí entienden lo que el Señor dice, entienden la palabra de Dios. Esto es para que lo entiendan los humildes, no los poderosos, los autosuficientes, los soberbios, los que lo saben todo, los doctores de la ley, los doctores de la teología. No, esto no es para ellos no lo entienden. Esto es para gente sencilla. Y yo no he visto en ninguna parte de la historia de los dogmas en la Iglesia Universal que un sencillo haya hecho una herejía. Claro. No he visto el primero. Y podemos mirar, las primeras herejías fueron de obispos. Primero porque eran los que leían todas las cosas, sí, proponían todas las cosas. Aquí en esta época la gente no leía, no tenía conocimientos de lectura. Entonces, si no tenía conocimientos de lectura, ¿qué podían hacer? Nada. Pero sí la entendían. Claro. Sí, entonces, ellos no podían ser los herejes, pero sí eran herejes arrianos, ¿sí? Nestorio, los nestorianos, el mismo Lutero, pasando varios siglos después, gente muy pesada, ¿sí? Ellos sí son inteligentes, ellos sí son los doctores, ellos son los soberbios, a ellos les falta la humildad, les falta la sencillez, les falta el sentido de comprensión de la palabra de Dios, porque es solamente para los humildes. Claro. ¿Ya? Entonces, cuando alguien dice que no entiende eso, porque se colocó a otro nivel. Pues Dios no me dejó meterme allá. No me dejó meterme allá. ¿Sí? Entonces yo soy de los bruticos. ¿Sí? Yo soy de los bruticos, de los humildes, ahí que no entendemos nada de esas cosas. Ahora, repito, si yo me pongo a echarle cabeza a todo esto, ¿y por qué? ¿Cómo así que el Señor dije, al margen del acta, dígale a fulano de tal cosa? No, está mucha pendejada. No. Y ocurre que eso, no. Entonces yo tomé una decisión desde el comienzo con todo esto, Leito. Y lo que yo tomé como lema, como principio era, no me pongo a discutir esto. Lo mismo que leía a los muchachos. Que ellos se paren la cabeza, pues que se paren la cabeza. ¿Que hacen caso? Pues que hagan caso. ¿Que no hacen caso? Pues no hagan caso. ¿Que se levantaron? Eso hace yo lo mismo. A mí no me importa eso. Eso es lo de ellos. En esto, no me pongo a lo más mínimo a hacer filosofía o raciocinio de estas cosas. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Ahora, otra cosa es que me hayan preguntado después varias cuestiones, ¿no? Entonces yo haya respondido a otro nivel. Pero ya es distinto porque ya tenía mucho más conocimiento. No era el primer conocimiento. ¿Mm? Pero entonces, ¿cómo acabó la historia de estas monjitas o estas profesas, no sé cómo llamarle, le entregan esos mamorretos de... ¿Quién dijo que esta pendejada es unas constituciones? Una constitución máximo son así de gruesas como este librito, así. No más, no es nada. Claro. Si esto es antes grande. No, ¿cómo le ocurre semejante hablaría? Y no saben ni escribir. Yo les hice la carta, se la mandé bien jalada. Sí, porque también el Señor me enseñó eso. Me enseñó que yo tenía que escribir a Roma, al Papa, al presidente de la República, que tenía que controlarme con él, que había que hablar con fulano, con toda esa gente. Esa fue una formación que me dio el Señor. Eso no salía porque sí. Y yo tenía que ser un hábil en todo el manejo de una comunidad de 50.000 personas. Y lo hacía tranquilamente. Y movía yo gente, movía muchísima gente. Y la gente me creía y toda esa cosa. ¿Quién me dio eso? Dios. Eso no me lo inventé yo.
claro. Y entonces ahí estaba usted, de repente, ayudándole a dos comunidades nacientes. No, ahí apenas estamos tocando la orilla, llegando a la orilla, ¿sí? Porque todavía no sé qué es la espiritualidad. Claro. Incluso Monseñor Cabeza me dice, vaya, mire esa cosa que dicen que es que unas actas, yo no sé qué será esa vaina, le digo así, con eso terminó, yo no sé qué será esa vaina. Mira, ¿qué es eso de las actas? Me cuenta. Y apenas hace como unos 3 años, digamos que 3 años, en una reunión de la espiritualidad a nivel internacional, Monseñor estaba usándome para hablarme, Monseñor Cabezas. Ajá. Y yo también lo vi allá, dije, mire, Monseñor me está buscando, voy a averiguar qué es lo que quiere, ¿no? Y voy a saludar también. Entonces me acerqué a él. Él ya tenía una charla inmediatamente. Entonces, hola, Monseñor Alfonso, ¿cómo le ha ido? Ah, aquí está el benemérito padre Sastoque. Nada de beneméritos, Monseñor. Aquí está su ilustrísima Monseñor Alfonso Cabezas, Aristizábal. Eso sí es eminencia. Me seguí ahí chistoseando. Y oiga, Monseñor, ahora caí en cuenta de algo. Es que le pasa a uno cuando llega a cierta edad que se olvidan todas las cosas importantes. Y dije, ¿cómo? Y se rió, ¿no? Y Monseñor, recuerda que cuando yo llegué a Restrepo, al principio, cuando me comprometí con usted, de ir a colaborar al seminario, y usted me dijo que me quedara ahí en Restrepo, en la Caja Cural, y que antes aprovechara para mirar un poco sobre eso que estaban haciendo ahí, una espiritualidad nueva y unas tales actas, y que le comentara. Pues ahora me acordemos, señor, ¿cuántos años después? Qué vergüenza que aún no le he comentado nada. ¿Sí? Y ahí viene que me respondió. Me dice, ¿qué más respuesta, padre Sastoque, que su permanencia en esto? Y tiene toda la razón. Si yo hubiera sido una pendejada, yo no estaba ahí. ¿Te das cuenta? Si es una pendejada, yo no puedo estar ahí, imposible. Claro, ¿Mm? claro. Esa fue la respuesta que me dio él, y muy sabia, por cierto. Le dije, verdad, monseñor. ¿Qué tal esa? Es una anécdota simpática, ¿no? Porque Súper. yo nunca le dije nada respecto a estas cosas. Nunca. Increíble. Entonces Y llegamos hasta la orilla, Leito. sí, claro. Mm. Llegamos a la orilla. Pero, padre, es impresionante porque eh, en cierta manera hay muchas personas muy entendidas que pasa eso, o sea, porque usted está comentando lo que también sucedió inclusive en tiempos de Jesús, ¿no? ¿Quiénes fueron los que realmente persiguieron a Jesús? Pues el Sanedrín, o sea, los doctores de la ley. ¿Quién fue el que no le entendía a Jesús? Pues Nicodemo, un doctor de la ley. O sea, los entendidos eran los Pero que sin no embargo, quedó tocado. quedó tocado. Exacto, de hecho, Quedó me tocado. imagino que todos, porque pues no nada más Nicodemos, también José de Arimatea y el mismo Gamaliel, y es decir, Sí, sí, sí. pero impresionante lo que usted dice, hace tanto sentido, pero aún así hay como un momento en donde uno se queda como pensando, eso me pasó a mí, o sea, es decir, yo decía, ¿cómo es que se dieron? ¿De qué manera se dieron? Pero, pero el primer encuentro, esa preparación de la que usted dice que lo preparó, a usted lo preparó 10 años, a mí me preparó 7. ¿Usted sabe cómo, padre? Es que tú eres más inteligente que yo. Yo soy más bruto, ¿no? Entonces, vaya acuerdo a la brutez que uno tenga, yo Leito. Conmigo se gastó Dios 10 años. No, pero conmigo fue que mi esposa entra en la espiritualidad y entra 7 años antes, pero ella nunca me habló de actas. Ella nunca me habló. Yo miraba el manual de lecciones por ahí, pero nunca, no sé por qué, el Señor no me permitió entrar y hacer la pregunta. Fue así. Y de repente, pues a mí no me pasa como las de usted que se tragó 600 actas. Eso es una gracia, definitivamente. Pero sí me dio como bueno, pero ¿cómo es que se da esto? Y eso se da, pero obviamente yo saco la cuenta, yo digo, definitivamente esto es de Dios. ¿Por qué? Porque yo tenía una hija de la Madre de Dios viviendo en mi casa, durmiendo en mi cama, simplemente siendo.
simplemente siendo, no hubo ningún tipo de ponencia en ningún momento. Yo vi una expresión del amor de Dios ya encarnado en ella, conmigo, en nuestro matrimonio, inclusive con temas que sucedían alrededor de nosotros, donde ella reaccionaba de una manera que me sorprendía. Y después caí en cuenta, cuando ya fui conociendo la espiritualidad, me pasó la que usted dice, ¿no? En retrospectiva volteaba y decía, ahora entiendo por qué pasó esto. Ahora entiendo por qué. O sea, yo he tenido que hacer mucha retrospectiva con la espiritualidad. Es impresionante, padre, la verdad. Y yo creo que con lo de usted fue, porque también fue traerlo a usted, pero volvemos al punto de la misión. O sea, hay un propósito, ¿no? Por el cual lo protegió, ¿no? A mí me impacta mucho. Yo le tenía una pregunta que va muy de la mano con eso. Curiosamente, usted conoce a Lino inclusive antes de que empiece todo esto. Y después se desconecta él, pero yo no sabía yo no sabía que después, o sea, que no hubo como un hilo conductor, sino que sencillamente ustedes se conocen allá en Chiquinquirá y luego no lo vuelve a ver. Eso más o menos me da la respuesta a la pregunta. Yo estaba viendo, el Señor habla de una manera tan amorosa de usted, es impresionante. Estaba viendo las actas donde lo menciona y fíjese qué importante. La primera acta donde lo menciona es el acta 1147 y dice muy breve, pero tácito, ¿no? O sea, súper amoroso. Bendice al Padre Sastoque, a quien llamarás Padre Fe, porque su fe es grande y por eso es alta su misión. A mí me impacta eso. Entonces, y después viene una serie de 10 actas o algo así, más o menos, 12 actas, donde usted es mencionado. Sin embargo, a mí me llama la atención que hasta la 1147 usted es mencionado. Y ahora caigo en cuenta por qué. Inclusive esa caja de actas que le pasan a usted no estaban, o sea, ahí probablemente eran las primeras, no sé, las primeras 600, ¿cierto? Entonces, a mí me impacta Ahora, muchísimo yo no eso. las conté. Que conté esa lectura y lectura y le tuve un montón de papeles ahí, otra vez le echa. Pues yo le conté por lo menos unas 600. Claro, Yo no claro, puse a contar las cuantas eran. Y además estaban todas en orden. claro, claro. Y luego viene como cayendo, por ejemplo, el acta, ¿qué? 1161 dice, di al padre Sastoque, a quien bendecirás, que leo la simpleza de su corazón y que me regocijo con su sabiduría y su humildad. Que sepa que nada de lo que se da en mi nombre se pierde. Por eso su recompensa será muy grande. Que él lidere el encuentro en esa sede a la sombra de su obispo. Será de muchas bendiciones. La reina, hablando de la reina Ruth, No, la no. reina está contenta de ser ella la anfitriona. No es que eso, imagínese lo que ahora mirando, ahora imagínate, Leo, 3 días después de ahora, hace 3 días, mirando eso, ¿cuántos años? Imagínense, Y yo hago la esto, lectura y comprendo ahora sí mucha cantidad de cosas, no tanto de Ruth y lo que venía después, sino de mí. claro, Y yo espero que eso también haya sucedido a esa niña. claro, Y estoy convencido que sí. claro. Qué Entonces, la lindo. próxima vez yo te comento entonces lo de este señor, Ah, sí, ese que es, va a ser la síntesis de todo esto. eso no lo puede, eso no me lo puede dejar a un lado, No, eso es padre. fundamental, fundamental. Y es que la ventaja de esto fue que yo, cuando empezaba a hacer ciertas cosas, ¿no? Yo inmediatamente las anotaba. Recuerdo de una que me pasó, eso fue por aquel año, sería, por allá en el año que 2009, por allá, tal vez sería, 2009, 2016, así. Digamos que por allá en el 2016, para que no seamos tan lejanos. Mm, Primero tuve una visión. En 2016 tengo una visión especial. Después leo todo el texto como quedó, porque inmediatamente
pasó la visión, a ratico cogí como aliento y me puse otra vez en mis cabales y la escribí como había aparecido en ese momento. ¿Sí? Yo de un momento a otro me encontré, yo estaba trabajando, me encontré buscando algo en Jerusalén. Y una inquietud tremenda de buscar a Jesús. Y de pronto vi una ancianita que estaba por ahí. Le decía a la ancianita, le da el templo que está dando la moneda, ¿no? Y le digo yo, dígame una cosa, ¿ha visto a Jesús? Digo, sí, está por allá, reunido. ¿Por dónde? Yo, por allá. Entonces estaba en la Jerusalén anterior, yo ya conocí esa antigua. Entonces me fui para allá. Y ya entré, entonces, estás con los discípulos. Y de un momento a otro salía del cenáculo. Ella vestido de blanco y acá al lado había un discípulo y luego habían todos detrás. Yo mío corrí, yo no fui tan tonto, yo me fui de una adelante. ¿Sí? Y yo le decía al Señor, me tienes que ayudar, me tienes que ayudar. Y yo ahí arrodillado en el piso, me tienes que ayudar, ¿no? Y volvía y decía, Señor, me tienes que ayudar, tienes que ayudarme. Entonces se quedaba mirándome y los discípulos ahí todos sorprendidos. Y le dice al no sé quién aquí de los discípulos, le dijo, este es discípulo mío, señalándome a mí, este es discípulo mío. Y después de eso, entonces, yo quedé ahí en el piso, claro. Y me dice, mi casa está muy negra. Y yo le respondí, Señor, ¿y qué tengo que hacer yo? Yo no tengo la culpa de eso. ¿Qué tengo que hacer? Entonces me dijo, mi casa está muy negra. Yo le decía, Señor, ¿qué tengo que hacer? Entonces, de un momento a otro me dice, arréglame el techo y échame unas escaleras. Yo hacía tiempo yo no escuchaba ese término, echarme unas escaleras, ¿no? Es la palabra de un albañil. Claro. Sí, échame unas escaleras. Y de un momento a otro, ¡pum!, se fue la visión. Entonces, cuando caí en cuenta, ¡pum!, ahí mismo me puse a anotarla, para que no se me olvidara. Yo la tengo anotada por ahí, en alguna hora tengo anotada. ¿Mm? Esa es una de tantas, ¿no? Claro. Y yo que tanto que me burlaba de que a todo le habla la Virgen, ¿no? A todo se le presenta a la Virgen. Y yo que algo peor. ¿Mm? ¿Cómo te parece? Imagínese. No, la verdad es que hay cosas que obviamente superan a uno a menos que uno tenga una experiencia. Yo la verdad, eh, definitivamente para mí es un tema de, obviamente, discernimiento, pero lo que más me impacta es el testimonio como tal. Lo que usted vive, por ejemplo, en esa comunidad y conoce a Roque, o sea, casi nada, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿qué es? Fue mi dirigido espiritual. Uf, ¿qué tal Y eso? murió cuando, yo era el director espiritual de él, y murió cuando no estaba el superior de él. Yo estaba el superior ese día. Y cuando murió, ahí sí llegó Jorge Alberto.
claro. Eso es impactante. Yo escucho anécdotas impresionantes sobre Roque y la verdad es que yo digo, es que esto tiene que ser muy grande. Esto tiene que ser muy grande para que nuestro Señor provea de esas expiaciones tan fuertes, ¿no? Em, no le encuentro otra explicación realmente, pero lo más bonito de todo es que gente como usted, tan cerca, como para también que quede verificado que es la mano de Dios presente en todo esto, ¿no? No es únicamente, es decir, Y lo que escribí, lo que escribí no fue nada invento. claro, Yo no inventé nada ahí. es que ¿Sí? Eso, por eso quedó como una, ¿sí? Porque quedó fue una reseña histórica, claro, con fechas. claro. Mm. Es que todo parte, no sé, yo creo que hay una combinación de vamos a decirle, eventos o fenómenos que el Señor se usa. Por ejemplo, le tenía esta acá, en el acta 1170 dice, hace una pregunta, ¿no? Y la fe ciega en esto de las actas, de un dominico ilustre según el criterio de los hombres, el padre Sastoque, no es otra manifestación elocuente de mi poder que indica a las claras que los caminos de Dios y sus criterios no son los caminos y los criterios de ustedes los hombres. Despierten. O sea, y es cierto, padre. Es decir, ¿cuántos pueden guardar cierta distancia por un tema de, pues, nuestro mismo Señor lo dice, o sea, hay muchos profetas falsos, ¿sí? Mm. Entonces uno tiene que tener esa prudencia, pero cuando hay como un llamado muy especial y el suyo es en esa misión, es obviamente o sea, usted no va a quemar sus barcos, por decirlo de una manera coloquial, ¿no? Así por así, o sea, usted es una persona que, así como usted lo describió hace poco, yo no me voy a meter en esto, yo no, y sin embargo, claro, porque es que está bien, es lo correcto para hacer, hay que ser prudentes, pero usted al tener ese llamado, pues simplemente da fe por esa convicción, da fe por esa gracia que el Señor le ha concedido con respecto a esto. Usted es un instrumento importantísimo y me parece impactante porque pues no es cualquier tarea la que le puso el Señor, ¿no? No es cualquier tarea. Semejante trabajito, ¿no? Hágase una sencilla crónica, de crónica no, sino ¿cómo se dice? Una, sí, una especie de Reseña, crónica, una reseña. una reseña breve y sencilla. ¿Sí? Mire, se lo voy a leer, porque es precisamente la acta siguiente, la 1241, dice, textual dice, di al padre Sastoque que es mi deseo que él escriba una reseña ilustrada, sencilla y breve de lo que él sabe de ti y de esta espiritualidad. Es urgente y necesario que lo haga pronto. Después entenderá. Y sabe una cosa también, que ese pronto, eso está en el tiempo de Dios. Y la muestra de eso es que lo logré hacer después de que haya muerto Lidito, no antes. Bueno, Y pero otra el cosa, pronto. que la próxima vez charlamos, y es como el Señor también me preparó para estar cerca de ciertos sitios en Roma. Yo estuve cercano a la congregación de santos y fui teólogo para investigar a una monjita de la Edad Media que fue fundadora de una comunidad en Italia. Y me dieron como unas 20 hojitas escritas a mano en un latín, en un italiano
latinizado, todo viejo y que nadie lo entiende, para que yo le hiciera el estudio teológico. Entonces yo estuve mirando cómo era por dentro todo eso. Eso no a todo el mundo le dan esa posibilidad. Luego estuve trabajando, corrigiendo algunos textos de carácter social del episcopado brasilero, que era lo más avanzado en el tiempo de Henry Cámara, de la Congregación de la Fe, cuando era Ratzinger, el presidente de esa congregación. Yo estuve trabajando con él. Yo estuve trabajando, no tan fuerte como los otros dos, pero sí muy cercano, en la congregación de liturgia. Entonces, uno dice, pero ¿por qué me mandan a mí esto? ¿Qué estaba haciendo? El Señor, ¿qué estaba haciendo con eso? Son preguntas que quedan. Preparándolo. Bueno, Leito, entonces seguimos hablando otro día. Claro, padre. Yo sé Porque que... es que ahora tengo reunión. Sí, no se preocupe. Ya me están llamando. No, ya me están llamando, entonces me toca. Listo, no, programamos, padre, cuando usted se le acomode, usted me avisa. Bueno, Nos avisa porque a Y Alejandro, que Alejandro está lo ya también jalé, escondido. a Ale lo jalé, a este hombre lo jalo y digo yo, no, aquí tenemos que hacerlo como Dios manda en la espiritualidad, célula trinitaria, véngase. Sí. Listo, padre. Claro que sí, padre, un placer de verdad escucharlo, impresionante. Es impresionante este regalo. ¿Ustedes están impresionados cómo estaré yo? Sí. No, y la lista de preguntas más bien se me engrandeció, padre, así que... Sí. Bueno, Leito, entonces hablamos después. Alejandro, muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana, gracias. Gracias, Hasta padre. mañana. Bendiciones. Hasta luego. Chao. Y mientras llegamos al final de esta conversación inédita con nuestro querido Padre Francisco, sinceramente queda en el corazón una mezcla muy difícil de explicar. Gratitud, asombro, nostalgia y también ese silencio interior que muchas veces queda cuando uno siente que ha escuchado algo profundamente verdadero. Porque más allá de todos los acontecimientos que el Padre Francisco nos compartió a lo largo de estos 3 episodios, más allá de los nombres, de los lugares, de las anécdotas y de los recuerdos, lo que termina permaneciendo es el testimonio de un hombre que pasó su vida intentando permanecer fiel a la misión que Dios le ha confiado. Y sinceramente creo que eso es lo que más conmueve, su fidelidad, su sencillez, su humildad. Esa manera tan transparente con la que hablaba incluso de las experiencias más profundas de su vida espiritual. Y quizá por eso mismo queda también en el corazón una sensación muy especial al saber que esta conversación quedó inconclusa. Porque en realidad iban a ser 2 encuentros. Y el Padre Francisco tenía grandes deseos de volver a reunirse con nosotros para compartir todavía más. Especialmente ciertas experiencias profundamente personales que solamente él y el Señor habían vivido juntos. Recuerdo particularmente cómo deseaba hablar de aquel rostro de Jesucristo que tenía de espaldas cuando nos concedió esta entrevista. Había algo muy profundo en la manera que hablaba de ello, como si detrás de ese recuerdo existiera todavía un misterio mucho mayor por compartir. Y bueno, sinceramente todo parecía indicar que aquella segunda conversación prometía convertirse en un encuentro espiritual verdaderamente hermoso. Pero así lo quiso Dios. Y hoy, contemplándolo desde la fe, también comprendemos que quizá el Señor permitió que quedara precisamente esto, esta pequeña entrevista inédita, este testimonio sencillo, esta memoria viva, como un último regalo de uno de los predecesores más prominentes de nuestra espiritualidad. Y ahora, cumpliendo el deseo que él mismo nos pidió antes de partir, entregamos finalmente esta conversación a toda nuestra familia espiritual, con cariño, con gratitud y también con profundo recogimiento.
porque ya no estamos escuchando solamente la voz de un sacerdote dominico. Estamos escuchando la huella de una vida entregada, la memoria de un hombre que caminó intentando no apartar jamás su mirada del Señor. Y creo sinceramente que hoy somos testigos de algo muy hermoso. El padre Francisco Sastoque cumplió la misión que le fue encomendada. La cumplió con fidelidad, la cumplió con humildad, la cumplió permaneciendo disponible para Dios, incluso cuando muchas veces no comprendía completamente hacia dónde estaba siendo conducido. Y por eso hoy elevamos nuestra oración con profundo amor y gratitud, que nuestro buen Dios reciba con alegría a nuestro ya muy extrañado Padre Francisco Sastoque, que Cristo Jesús, a quien entregó su sacerdocio y toda su vida, lo abrace eternamente, y que Nuestra Señora de la Nueva Alianza lo arrope bajo su manto como a un hijo fiel que jamás dejó de mirar hacia el cielo. Gracias, Padre Francisco. Gracias por tu vida. Gracias por tu testimonio. Gracias por tu fidelidad. Y gracias también por haber dejado para nosotros esta memoria, que hoy seguirá acompañando a muchos hijos de la Madre de Dios alrededor del mundo. Y a vos, querido hijo de la Madre de Dios, gracias por permanecer, gracias por escuchar, gracias por hacer memoria junto con nosotros. Y que el Señor nos conceda también a nosotros la gracia de permanecer fieles hasta el final, así como lo hizo nuestro querido Padre Francisco Sastoque.